Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un tema muy especial. ¿Qué cosa es lo que heredamos de Adán y Eva? Entre católicos y protestantes hay una doctrina que los une, que es la doctrina del pecado original. El principal promotor de esta enseñanza fue San Agustín de Hipona. Este doctor de la Iglesia Católica sostenía que por herencia llegamos a ser culpables del pecado de Adán y Eva, aún sin saber, sin haber existido. Más tarde, esta doctrina la absorbe el calvinismo. De esta enseñanza surgió el bautismo de infantes, de lo contrario los bebés se van para el limbo. Eso es lo que decían él. ¿Qué es lo que en verdad heredamos de Adán y Eva? Hay dos cosas, la muerte física y la tendencia al mal. Eso es lo que heredamos de Adán y Eva. En Romanos 5:12 nos dice así: por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacemos con una tendencia al mal, una inclinación al mal que lo heredamos por la caída de nuestros primeros padres. En Salmo 51:5 nos dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Queridos hermanos, pero nacer con esa tendencia no es pecado, a menos que se ejerza. En Santiago 1, del verso 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siendo la Biblia, queridos hermanos, solo naciendo de nuevo es que podemos dominar esta tendencia al mal. En Gálatas 2:20 nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, y solo en Cristo hay poder para vencerla. ¿Dónde encontramos esto? En Judas capítulo 1, de versos 23 al 24. Nos dice así: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mientras que el pecado está claramente revelado en las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Qué cosa es pecado? Es desobedecer la ley de Dios. Desobedecer la ley de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Saber, saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. En Santiago 4:17 nos dice así: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, es pecado también, queridos hermanos. Si todo lo que nosotros hacemos, primeramente, no proviene de la fe en Cristo, no proviene de la fe en Cristo, es pecado. En Romanos 13:23 nos dice así, en Romanos 14:23 nos dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si notan, queridos hermanos, todas estas acciones todas estas acciones que ejerce una persona con uso de razón y que tenga conocimiento del bien y del mal, ¿no? Según la Biblia, el pecado se crea en la mente. Por eso digo, las personas que tienen uso de razón y que saben lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, queridos hermanos, se crea primero en la mente y luego se ejecuta en acciones. En Mateo 5:28 nos dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Primero proviene de la mente. Romanos 7:7 nos dice así: ¿qué diremos? Pues,
¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Adán, antes de pecar, en acción, lo decidió primeramente en la mente. ¿Cómo así? En Génesis 3:6 nos dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué vio? Por los ojos, ¿no? Por los sentidos. Vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, en la mente también. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. También lo vemos, queridos hermanos, en 2 de Corintios 11:3, ¿qué nos dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, a vuestros sentidos, o sea, a nuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, queridos hermanos, el pecado es una elección. Según la Biblia, el pecado es una elección. Es en la mente donde se decide pecar. Por esta razón, es diabólico llamar a los bebés pecadores. Ellos no tienen uso de razón. Y si Dios pierde o salva a un niño, está en la potestad de Él. Y es un misterio. El pecado siempre será una elección propia, queridos hermanos. Que tengan un bonito día, que Dios lo bendiga y hasta pronto, queridos hermanos. Cuídense mucho.